Camila Montemayor tenía 17 años aquel día, pero cargaba sobre los hombros el peso de unos 40. Se despertó antes del sol, como siempre, escuchando el silbido de la tetera en la cocina de atrás. Doña Milagros, la criada más anciana de la casa, era quien preparaba el desayuno, pero no para Camila. Era para don Ezequiel y sus hermanas, las bellas. Camila ya sabía que no debía bajar antes de que todos estuvieran listos. Lo había aprendido a la fuerza una vez cuando la madrastra le reclamó que su presencia arruinaba el apetito de las visitas. Desde entonces esperaba a que la casa quedara vacía, se sentaba sola, comía rápido y regresaba a su cuarto antes de que alguien notara que existía. Aquella mañana, sin embargo, había un silencio distinto, una esperanza en el aire, como cuando la tierra queda en calma antes de un temblor. En el patio, el caballo de don Ezequiel ya estaba ensillado, y junto al establo, dos hombres que ella nunca había visto permanecían de pie, con las manos a la espalda y el rostro serio. Ella bajó en silencio, como quien espía su propio entierro. Don Ezequiel no la llamó por su nombre. Nunca lo hacía. Solo señaló con el mentón y dijo: «Ve con ellos». Ninguna explicación, ninguna mirada, ni siquiera un ademán de despedida. Camila permaneció parada unos segundos, tratando de entender. Sus hermanas la observaban desde la veranda con una mezcla de lástima y alivio, como quien ve cómo se quita un peso de encima. Cuando uno de los hombres, Apache, tocó su brazo con una delicadeza sorprendente, Camila comprendió que nadie protestaría, nadie lloraría, y entonces, por primera vez, entendió con claridad: la estaban entregando, como si fuera ganado, como si fuera una deuda, como algo que se pretende olvidar. Camila no hizo preguntas. No serviría de nada. Sabía desde muy pequeña que las respuestas en aquella casa eran como los cubiertos de plata. Solo salían del cajón en ocasiones importantes, y ella nunca había sido una de esas ocasiones. Subió al lomo del caballo de carga traído por los hombres, sintiendo la madera dura de la silla improvisada presionando sus caderas. Uno de ellos, el más joven, de ojos oscuros y piel curtida por el sol, acomodó el paño que cubría las cestas atadas a los costados, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera protegida. Camila encontró extraño aquel cuidado. No estaba acostumbrada. Durante el trayecto, nadie dijo palabra. Solo se escuchaban los cascos, el viento y el tímido crujir de las hojas secas al romperse al paso. Ella apretaba los dedos entre sí sobre su regazo, intentando no llorar, intentando no pensar que, quizás, aquel fuera el mejor destino que jamás le habían dado. Fueron horas subiendo senderos estrechos, lejos de la villa y de todo lo que conocía. El cielo parecía más amplio allí, como si el rechazo de su familia le hubiera dado acceso a un mundo nuevo, salvaje, sí, pero libre de espejos crueles. Cuando llegaron a la aldea, Camila esperaba desconfianza, insultos, tal vez algún tipo de ritual de posesión, pero lo que encontró fue silencio. Los rostros que la observaban no mostraban desprecio, sino una curiosidad neutral, casi serena, y en medio de ellos estaba él, Nahuel, alto, cabello largo sujeto detrás, con una mirada que no se apartaba pero tampoco invadía. Se acercó sin prisa, extendió la mano como quien ofrece paz y no prisión, y dijo algo que ella no entendió, pero sintió. Camila no sabía que aquel gesto sería el primer hilo de una nueva historia, pero sintió, en lo más profundo de su pecho, que aquel silencio era distinto. Allí, el silencio no hería, solo esperaba. Llevaron a Camila hasta una cabaña sencilla, hecha de madera oscura y cubierta con pieles cuidadosamente estiradas en el techo.
Dentro había una esterilla para dormir, una manta gruesa doblada con esmero y un pequeño cuenco con agua fresca. Nadie la encerró. Nadie gritó órdenes. El guerrero, que ella más tarde supo que se llamaba Nahuel, simplemente señaló el interior y esperó a que ella entrara. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola con sus propios miedos. Camila se sentó despacio, sintiendo el suelo duro bajo su cuerpo delgado. Por primera vez en días, respiró sin prisa. El pecho seguía pesado, pero era como si allí dentro el aire tuviera más espacio para entrar. Observó los detalles de la cabaña con mirada atenta, como si quisiera memorizar cada rincón. Tal vez por miedo a que, al despertar, todo hubiera sido un sueño. En los días siguientes, Camila no fue tocada, no fue usada, no fue humillada. Era como si, por primera vez en su vida, tuviera el derecho de simplemente existir. Las mujeres de la aldea le ofrecían comida con discreción, dejaban ropa limpia en la puerta y, a veces, la observaban con una mezcla de cautela y respeto. Había desconfianza, sí, pero también una reconfortante ausencia de juicio. Nahuel pasaba por la cabaña cada mañana. Nunca forzaba la conversación, pero su mirada, firme y honesta, decía más que las palabras. Camila, habituada a ojos que la evitaban o se burlaban, no sabía qué hacer con aquel tipo de presencia. No entendía cómo alguien podía verla sin desprecio, sin deseo, sin asco. Y fue en esa extrañeza que ella empezó, muy despacio, a contemplarse a sí misma. Camila comenzó a salir de la cabaña poco a poco, como quien prueba la temperatura de un río antes de sumergirse. En los primeros días se sentaba a la sombra de la higuera retorcida junto al sendero principal, observando la rutina de la aldea con ojos de quien nunca tuvo permiso de pertenecer. Los niños jugaban con palitos, inventando guerras y cacerías en miniatura. Las mujeres molían granos, peinaban los cabellos unas de otras. Los hombres regresaban de las jornadas de caza con presas al hombro y el rostro quemado por el sol. Y nadie, absolutamente nadie, señalaba su presencia. Nadie cuchicheaba. Aquella ausencia de reacción para Camila era más impactante que cualquier bienvenida cálida. Por primera vez, el mundo no respondía a su presencia como si ella fuera un error. Cierta mañana, Nahuel se acercó mientras ella ayudaba a una mujer mayor a separar raíces medicinales. Se sentó a su lado, respetando la distancia, y señaló una de las plantas. Dijo su nombre en apache, luego en español. Repitió. Esperó. Camila intentó imitarlo, se equivocó. Él corrigió con paciencia, sin reírse, sin imponer autoridad. En aquel intercambio sencillo, una raíz, un sonido, una mirada, algo se encendió. Ella no sabía que podía aprender sin miedo, que podía fallar sin ser castigada. Aquella tarde, sola en la cabaña, repitió en voz baja el nombre de la planta varias veces, como quien ensaya un hechizo. Por primera vez, sintió que la estaban moldeando con algo distinto al desprecio, y aquello, aunque pequeño, era inmenso. En los días que siguieron, Camila se adentró en la rutina de la aldea como quien pisa descalzo un suelo sagrado, con respeto, pero también con sed. Empezó a ayudar a las mujeres en lo que podía, llevar cántaros de agua, separar haces de leña, sostener a los bebés mientras las madres tejían cestos. Al principio era observada con reserva, pero pronto se dieron cuenta de que no fingía ser útil. Realmente quería serlo. Era distinta de las visitas anteriores, de aquellas que venían de fuera solo por obligación o curiosidad. Camila no hablaba mucho, pero sus gestos tenían humildad. Era como si cada tarea fuera para ella una prueba, quizá para los demás, quizá para sí misma. No tenía habilidad para casi nada,
Era torpe, sus dedos se lastimaban con las labores más simples y los callos en sus manos eran recientes. Pero había en ella una determinación que nadie osaba ridiculizar. Nahuel continuaba apareciendo. Poco, pero lo suficiente. Y cada vez que él estaba presente era como un ancla. Cuando ella se trababa con los haces, él ayudaba sin decir palabra. Cuando se quemaba los dedos en el caldo caliente, él traía hojas que aliviaban el dolor. Cuando erraba un paso en la danza nocturna, él simplemente la observaba con esa media sonrisa contenida, como si le dijera, «Está bien». Camila no sabía exactamente qué sentía, pero aquel hombre era distinto a todo lo que conocía. No la trataba como un espejo roto que debía evitarse, ni como un alma a reparar. Simplemente la veía. Y eso, para alguien como ella, era tan nuevo como aterrador. Pero incluso en ese mundo nuevo, Camila todavía llevaba viejas heridas. En ciertas noches, tendida en la esterilla, sentía el peso de una vida entera de silencios y ofensas. Recordaba las risas ahogadas detrás de las puertas cuando pasaba, las miradas esquivas, los espejos cubiertos cuando había visitas, y lloraba en silencio, sin hacer ruido, como había aprendido. Una vez, Nahuel la escuchó. Se sentó junto a la cabaña sin decir nada, pero dejando claro que estaba allí. Al día siguiente dejó en la puerta una pulsera de cuentas con dibujos que ella no logró descifrar, pero entendió como un gesto de acogida. No era un regalo romántico, era un recordatorio silencioso. Existes, eres vista. Con el tiempo, Camila empezó a sonreír. Al principio, una sonrisa tímida, como si pidiera perdón por permitirse la alegría. Después, más amplia, más ligera. Los niños empezaron a buscarla. Una de ellas, Nayeli, la seguía a todas partes. Era hija de una mujer muerta en el parto, criada por todos, pero especialmente unida a Camila. La niña le tomaba la mano, le hacía preguntas sin fin, se reía de sus errores con ternura y le enseñaba palabras nuevas en apache como si fuera un juego. Camila, por primera vez, comenzó a sentirse parte de algo, no como huésped, no como moneda de cambio, sino como una persona que tiene un lugar, y en ese nuevo territorio, hecho de tierra roja, manos curtidas y sonrisas tímidas, ella comenzó a renacer, no desde un útero, sino desde la elección de existir diferente de lo que decían que era. Fue una tarde de viento fuerte y cielo opaco, cuando Amapola, una de las curanderas más ancianas de la aldea, la llamó. La llevó a una especie de almacén donde guardaban tejidos antiguos, instrumentos ceremoniales y algunos baúles dejados por forasteros hacía tiempo. Dijo que allí había algo que le pertenecía. Camila no entendió al principio, pero Amapola solo señaló hacia el fondo, donde un arcón de madera oscura, marcado con un símbolo que ella reconoció vagamente, estaba apoyado contra la pared. Sus manos temblaban al abrirlo. Dentro halló ropas bordadas, algunas cartas amarillentas y, al fondo, una cinta azul marino que recordaba haber visto en el cuello de su madre hacía muchos años. Era un baúl de recuerdos, pero había más. Un sobre escondido en el forro, con su nombre escrito a mano, y en el papel, ya frágil, la revelación que derrumbó su mundo con una fuerza silenciosa. No era hija de don Ezequiel. El nombre del hombre que firmaba la carta era Atsin. Y las palabras, aunque escasas, contenían toda la vida que Camila nunca había tenido. Te amé antes de conocer tu nombre. Tu madre me ocultó para protegerte, pero nunca hubo vergüenza en ti. Mi sangre es tu sangre, y mi pueblo, tu pueblo, Atsin. Camila no pudo respirar. El papel cayó de sus manos como si ardiera. Las imágenes se atropellaban en su mente.
Su madre llorando en silencio por las madrugadas, las ausencias prolongadas del padre que nunca la reconoció, los susurros sobre su aspecto. Todo cobraba sentido. Ella no era como sus hermanas, porque no era hija del mismo hombre. Había sido odiada no por quien era, sino por quien representaba. Un secreto, un error, un amor prohibido. Camila salió del almacén tropezando, con la vista nublada y el corazón desbocado. La aldea parecía dar vueltas a su alrededor, como si el suelo se hubiera desmoronado. Durante días evitó cruzar la mirada de Nahuel. Comenzó a huir de sus visitas, de los niños, incluso de la pequeña Nayeli, que golpeaba la puerta de la cabaña sin respuesta. Sentía náuseas con solo pensarlo. ¿Y si Nahuel también era hijo de Atsin? ¿Y si el hombre al que empezaba a admirar fuera en realidad su medio hermano? El miedo era atroz, no por el juicio externo, sino por el horror de sentirse impura. No había maldad en los sentimientos que le habían nacido por Nahuel, pero la duda sembraba espinas en cada recuerdo feliz. Dejó de dormir, los ojos se hundieron. El alma que empezaba a vivir volvió a marchitarse. Era como si cada vez que intentara florecer, alguien le recordara que sus raíces estaban mal puestas. Fue Amapola quien advirtió su ausencia y, al verla abatida, la sacó de la cabaña sin decir palabra. La llevaron ante un anciano de cabellos blancos, sentado a la sombra de un árbol sagrado. Era Xochitl, el guardián de las memorias de la aldea. Camila le entregó la carta con las manos temblorosas. Él la leyó en silencio. Luego, con voz grave pero sin juicio, dijo solo: Atsin era hermano menor de mi padre, tío de Nahuel. Su sangre no es la misma que la tuya. Y añadió, con una calma que parecía abrazar todos los pesares del mundo: no llevas pecado, Camila, llevas origen. Ella cayó de rodillas sollozando convulsivamente, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez su pasado cobraba sentido, y no era maldito, era humano, era amor oculto, y ahora por fin era suyo. Aquella noche, Camila caminó hasta la orilla del río. El cielo estaba limpio, cuajado de estrellas. El aire olía a hierba mojada y silencio bienhechor. Se sentó junto al agua y se quitó los zapatos, sumergiendo los pies en la corriente fría como quien lava pecados imaginarios. Permaneció allí horas contemplando las piedras, los reflejos, los recuerdos. Poco a poco, como si necesitara atestiguar su propia reconstrucción, comenzó a hablar en voz baja. Habló con su madre, con Atsin, con la niña que había sido. Pidió perdón por haberse odiado tanto, por haber creído en los ojos ajenos, por haberse ocultado al espejo y al afecto. El cielo no respondió, ni un rayo de luz brilló en el agua, pero hubo paz, una paz humilde, que se deslizó por sus hombros como una manta olvidada. Cuando regresó a la aldea, Nayeli corrió hacia ella. Se detuvo en seco, indecisa si debía abrazarla. Camila abrió los brazos, y la niña se arrojó a su cuello con fuerza. Fue el primer abrazo que Camila recibió en años, quizás en toda su vida. Un abrazo completo, sin filtros, sin miedo a quebrarse. Nahuel la observaba desde la distancia. Ella lo sintió. Sus miradas se encontraron y por primera vez ella no apartó la vista. No bajó la cabeza. Había algo nuevo en ella ahora, una especie de raíz interna y profunda que ya no se curvaba al viento. Nahuel se acercó con paso tranquilo. Camila sostuvo con firmeza la mano de Nayeli, pero no retrocedió. Se quedaron frente a frente en un largo y silencioso instante. Entonces ella habló: Atsin era tu tío, y fue todo lo que necesitaban decir. En los días siguientes, algo cambió entre ellos. No era exactamente romance, ni amistad, ni gratitud. Era algo que no requería nombre. Nahuel pasaba más tiempo con ella, no por deber, sino por deseo.
Ayudaba con las tareas, le enseñaba palabras difíciles, reía en voz baja cuando ella lo olvidaba todo al mitad de la frase. Camila dejó de disculparse por equivocarse. Empezó a andar con la frente en alto, a hacer preguntas, a proponer ideas. Comenzó a enseñar a Nayeli a bordar, aunque no tuviera mucha habilidad. Comenzó a mirarse con los ojos de quien descubre que puede ser hermosa, no como las demás, sino como ella misma, y eso bastaba. Fue Amapola quien le dio su nuevo nombre. Durante una ceremonia discreta, entre el crepitar de la hoguera y los cánticos ancestrales, la curandera colocó las manos sobre sus hombros y dijo: Itzeltaya, luz sobre la roca. El nombre resonó entre los presentes con una fuerza silenciosa, como si hubiera esperado años para nacer. Camila lloró. Pero esta vez, las lágrimas no brotaron del dolor, brotaron del reconocimiento. Fue como si, al recibir aquel nombre, finalmente hubiera sido vista por completo. No como un resto, no como un problema, sino como alguien que sobrevivió al olvido y floreció en la dura piedra del rechazo. A partir de ese momento, ya no era solo Camila, era Itzeltaya. Era una mujer con raíces en dos mundos y el valor de tender puentes entre ellos. El nombre nuevo no borró el pasado, pero redefinió sus orillas. La gente de la aldea empezó a llamarla Itzeltaya con naturalidad, como si aquel sonido hubiera existido antes de que ella llegara. Camila aún existía, pero vivía como una cicatriz, ya no una herida abierta, sino un recuerdo de lo superado. Poco a poco, Itzeltaya comenzó a ser consultada por las mujeres más jóvenes que veían en ella un equilibrio raro. Alguien que conoció el silencio de la sumisión, pero ahora hablaba con firmeza. No imponía su autoridad, pero cuando abría la boca era escuchada. Su mirada transmitía una verdad que no se aprende en libros ni en ceremonias. Era la verdad de quien sobrevivió siendo invisible y ahora sabía exactamente lo que no quería permitir a otras. Comenzó a enseñar lo que sabía, poco, pero sincero. Enseñó las letras que aprendió escondida en la biblioteca de don Ezequiel. Mostró cómo coser retazos y bordar símbolos con paciencia. Inventó historias para los niños por las noches, mezclando leyendas de la aldea con recuerdos deformados de su infancia. Y así, sin darse cuenta, fue construyendo un vínculo nuevo entre ambos mundos. Ya no era una forastera, era un puente, una conexión viva. Y eso quedó más claro cuando un grupo de hombres de la villa llegó a la aldea con la intención de reactivar el antiguo tratado. Esperaban encontrar una mujer sumisa, alguien que quizá rogara por regresar. Encontraron a Itzeltaya, y ella los recibió con la cabeza erguida, el rostro sereno y una firmeza inesperada, en quien en otra época fue llamada la Fea. Uno de los hombres la reconoció. Era Mateo, hijo de uno de los capataces de las tierras de don Ezequiel. La miró atónito. No pudo disimular. Era como si viera un fantasma. O peor, alguien que jamás imaginó que pudiera alzarse. Intentó burlarse, llamándola Camila con ese tono despectivo del pasado. Pero Itzeltaya solo respondió: «Ella ya no vive aquí», y dio la espalda. Los demás quisieron insistir, pero fueron detenidos por Nahuel, que observaba la escena con calma y el cuerpo inmóvil. No hizo falta alzar la voz. Con su sola presencia bastó para que los visitantes se marcharan, confusos. La aldea recobró el silencio, pero ya había algo firme en el aire. Itzeltaya no pertenecía al lugar que la expulsó, y tampoco deseaba volver. Aquella noche, sentada junto a Nahuel, bajo el cielo más cercano que nunca, le contó una historia. No sobre la niñez, ni el baúl, ni la carta, sino sobre una semilla.
Dijo que se sentía como una semilla que cayó en tierra árida, encontrada por error, descartada por no florecer como las demás. Pero en esa tierra áspera, entre piedras y polvo, echó raíces profundas. Y ahora, aunque sin flor vistosa, era un árbol robusto que brindaba sombra y resistía el viento. Nahuel la escuchó en silencio, luego tomó una piedra pequeña y lisa del suelo y la puso en su palma, para recordar que la roca no destruye la luz, solo la refleja. Ella apretó la piedra como si fuera un amuleto. En ese instante supo que por primera vez alguien la veía con amor. Y no era un amor de compasión ni de promesa, era elección. El tiempo en la aldea transcurría distinto. Los días no se contaban en fechas, sino en cosechas, lunas, vientos que cambiaban de pie, aroma. Y fue así, al ritmo de la tierra, que Itzeltaya se transformó. No de un día para otro, sino como las piedras del río que se pulen en silencio. Empezó a participar en los consejos, a mediar conversaciones, a enseñar español a los niños que querían conocer el mundo más allá de las montañas. Nunca forzó nada, pero cuando hablaba, su voz irradiaba una firmeza suave que invitaba al respeto. Y Nahuel siempre estaba cerca, no como guardián ni como sombra, sino como quien conoce el valor de una compañía que no llena vacíos, solo comparte el espacio. A veces, cuando el silencio de la noche era más profundo, Nahuel se acostaba a su lado, sin palabras, solo el calor de los cuerpos compartiendo la misma manta. No había promesas, ni alianzas, pero existía el contacto de la confianza. Y poco a poco, el amor creció entre ellos como una hoguera bien encendida, sin prisa, sin estridencias, pero constante y segura. Cuando los demás los veían juntos, no preguntaban. Simplemente lo sabían. Era un amor maduro, que no se explicaba, pero se percibía en gestos mínimos. La forma en que él acomodaba la manta en sus hombros, cómo ella reía con más facilidad cuando él estaba cerca, el silencio cómodo que compartían. Itzeltaya nunca había sido tocada con tanto respeto, y era ese respeto el que le permitió, finalmente, entregarse. Fue en una mañana de invierno cuando descubrió que estaba embarazada. La menstruación se retrasó y durante varios días pensó que sería por el frío o el cansancio. Pero entonces llegaron las náuseas, los sueños extraños, el agotamiento en las piernas. Buscó a Amapola, quien al palpar su vientre sonrió con los ojos y murmuró palabras de bendición. Itzeltaya lloró. No de miedo ni de desesperación, sino de algo nuevo, algo suave, esperanza. Por primera vez su cuerpo, aquel mismo que fue rechazado, insultado, borrado, ahora era hogar, era refugio, era puente entre mundos, y el hijo que llevaba en su vientre sería fruto de una historia sin vergüenza, sin mentiras, sin silencios, un hijo elegido. Se lo contó a Nahuel sentada bajo la higuera donde tantas veces se refugió en los primeros días. Él escuchó en silencio, como siempre. Luego se arrodilló, apoyó la frente contra su barriga y permaneció así un largo rato. No dijo te amo, ni realizó grandes declaraciones. Solo estuvo presente y en ese gesto lo dijo todo. No hablaron de futuro, ni de nombres, ni de promesas, pero ella supo, y él también, que ya no estaban solos. La aldea los acogió con discreta alegría, al estilo apache de demostrar afecto. Regalos sencillos, cuidados sutiles, consejos ancestrales. Y Itzeltaya, ahora más fuerte que nunca, enseñaba con mayor fervor. Quería que el mundo donde nacería su hijo fuera más luminoso que el que ella había dejado atrás. El parto se produjo en una noche cálida de verano, cuando el cielo parecía arder en silencio. Amapola y dos mujeres expertas la asistían en la cabaña, y Nahuel, afuera, caminaba en círculos con los puños apretados y la frente perlada de sudor.
No hubo gritos. Itzel Taya no era de aquellas que se rinden ante el dolor fácil, sino una respiración intensa, decidida, y una fuerza ancestral que parecía adueñarse de su cuerpo. Fue como si todo el peso que ella cargó durante años se vertiera en ese momento, en forma de sudor, lágrimas y sangre. Cuando el llanto del bebé llenó el aire, no fue solo un sonido de vida, fue un quiebre, un corte con el pasado, un sello de renacimiento. La niña nació con ojos oscuros y piel morena como la de su padre, pero con la nariz delicada y los labios curvos que recordaban a alguien que ya no estaba allí, la madre de Camila. Al colocarla en sus brazos, Itzel Taya sonrió con una dulzura que ni ella misma sabía que poseía. Nayeli, dijo, significa yo te amo. Había guardado ese nombre desde la infancia, aunque sin saber por qué. Ahora todo cobraba sentido. Amaba a esa niña con todo lo que tenía, no como una extensión de sí misma, sino como un nuevo comienzo. Nahuel entró despacio, se arrodilló junto al lecho y rozó con delicadeza los diminutos dedos de su hija. No dijo nada, pero lloró. Y fue la primera vez que Itzel Taya lo vio derramar lágrimas. Los días siguientes fueron de descubrimiento y agotamiento, de noches sin descanso y mañanas colmadas de pequeñas sonrisas. Nayeli crecía rápido y con cada nuevo gesto, el primer balbuceo, el primer paso vacilante, el primer diente, Itzel Taya sentía cómo su pecho se expandía un poco más. Ya no había dudas, ni dolor, ni vestigios de Camila en la forma en que se veía a sí misma. Se reconocía ahora en la mirada atenta de su hija, en las historias que relataba a los niños alrededor de la hoguera, en los bordados sencillos que adornaban la entrada de su hogar. Era respetada, era escuchada, y no porque gritara, sino porque vivía con verdad, con presencia, con dignidad conquistada con esfuerzo. Cierto día, años después, Itzel Taya se sentó con Nayeli a la orilla del mismo río donde, tiempo atrás, lavó sus pies y su alma. La niña con ojos brillantes preguntó, «Mamá, ¿por qué viniste aquí?» Y entonces, sin peso ni vergüenza, ella contó todo. No como un drama ni como una herida abierta, sino como una historia que debía recordarse. Habló de la villa, del padre, de las hermanas, de la soledad. Habló del baúl, de la carta, del miedo. Habló de Atsin y de la fuerza que nació del abandono. Nayeli escuchó en silencio, con la comprensión de quien sabe que las historias dolorosas también enseñan. Y cuando todo terminó, la niña apoyó la cabeza en el hombro de su madre y dijo, «Menos mal que te quedaste». Itzel Taya no respondió. Simplemente cerró los ojos y agradeció por la elección, por la vida, por el valor de renacer completa donde juraron que jamás florecería. Con el tiempo, la historia de Itzel Taya pasó a ser contada por las otras mujeres de la aldea. No como una leyenda, sino como un recordatorio, un recuerdo vivo de que algunas flores solo nacen en el suelo más duro. Los jóvenes escuchaban con atención cada vez que ella hablaba, e incluso los más ancianos, que antes desconfiaban de su presencia, ahora la buscaban para pedirle consejo. No había arrogancia en sus gestos. Seguía caminando descalza, acarreando agua en la canasta, bordando ropas para los recién nacidos. Pero había en su manera de existir una firmeza que solo brota en quien ya ha sido roto y vuelto a armar con sus propias manos. Nayeli crecía viendo todo eso. Crecía viendo a una madre que era al mismo tiempo raíz y rama alta, fuerte y generosa, silenciosa y certera. A veces, cuando el viento del norte soplaba más frío, Itzel Taya se sentaba junto al fuego y sacaba del bolsillo la piedra lisa que Nahuel le había dado años atrás. Pasaba los dedos por ella como quien rememora sin rencor todo lo que sobrevivió. Nunca había vuelto a la villa, ni lo necesitaba.
Sabía que, en aquel lugar donde nació, el tiempo seguía igual, la gente también. Sabía que todavía la llamarían la fea, si cruzara por esas calles. Pero eso ya no dolía. Era como recordar una cicatriz que ya no arde, solo muestra dónde se libró una batalla. Lo que había construido en la aldea no necesitaba el reconocimiento de afuera, era suyo, y eso bastaba. Nahuel seguía siendo su compañero de silencios y decisiones. Nunca hacía falta un gran gesto, bastaba una mirada para saber lo que sentía el otro. Nayeli los veía juntos y no pedía explicaciones. Le parecía natural que el amor fuera así, tranquilo, constante, completo. Al cumplir 10 años, la niña empezó a escribir su propia versión de la historia de su madre. Usaba hojas de corteza seca, tintas hechas de raíces, y pasaba horas preguntando detalles. Quería saber cómo sonaba la voz de don Ezequiel, cómo olía la casa donde su madre vivió, el sabor de la comida que comía sola. Itzeltaya respondía con cuidado, sin adornos, sin ocultar las partes feas, porque sabía que la verdad, aunque dura, tiene poder. Fue Nayeli quien decidió que algún día otras niñas necesitarían escuchar esa historia. Lo dijo una tarde, con las manos manchadas de tinta y los ojos llenos de mundo. Mucha gente aún piensa que ser fea es ser menos, dijo. Pero tú demostraste que eso no existe, que feo es el ojo de quien no sabe ver. Itzeltaya sonrió. No porque le pareciera bonita la frase, sino porque reconoció en ella el fruto de lo que tanto había sembrado. La hija que nació de sus brazos ahora era la voz de lo que ella misma nunca se había atrevido a pronunciar en voz alta. Y en ese eco se sintió completa de nuevo. No por haber vencido, sino por haber convertido su dolor en tierra fértil para que otras pudieran caminar. Algunos años después, una tarde en que el cielo se tornó naranja como brasas apagadas, llegó a la aldea un joven historiador procedente de la capital. Traía cuadernos, mapas y una ingenua voluntad de entender los antiguos acuerdos de paz entre el pueblo apache y los pueblos vecinos. Lo recibieron con respeto, pero con recelo. La aldea sabía que no todo interés es puro. Al saber que existía una mujer que venía de uno de esos pueblos y nunca había regresado, pidió conocerla. Le dijeron que estaba muy ocupada, que quizás hablaría con él, quizás no. Itzeltaya escuchó sobre el visitante y no se negó, pero tampoco corrió. Lo dejó que la encontrara sentada, tejiendo una manta con Nayeli. El joven, de habla rápida y ropas demasiado limpias, empezó a preguntar como si ya lo supiera todo. Apuntaba sin parar, sin esperar pausas. Quería fechas, cifras, nombres. Quería entender la política tras el acuerdo, los líderes, los registros. Pero Itzeltaya, con la calma de quien sabe que ciertas verdades no caben en un papel, respondió con lo que tenía. Habló de los ojos del padre que nunca la vio, del silencio del hombre que la entregó, del toque suave de Nahuel y de la piedra en la mano que la hizo no huir. El historiador fruncía el ceño, confundido. Pero, ¿y el tratado?, insistía. ¿Qué motivó el acuerdo? Ella miró a Nayeli, luego al fuego, y respondió con sencillez: la vergüenza de un hombre poderoso, el coraje de una mujer invisible. Él dejó de escribir por un instante y guardó silencio por primera vez. Al terminar la conversación, se despidió sin saber exactamente qué había registrado. Se fue con sus mismos cuadernos, pero quizá con menos certezas. Nayeli, curiosa, preguntó por qué su madre respondió de esa manera, tan poco técnica. Itzeltaya sonrió y contestó con otra pregunta. ¿Qué entendiste de nuestra historia? La niña pensó un momento. Que hay gente que no sabe qué buscar y que hay cosas que solo se entienden con el corazón. La madre asintió, satisfecha.
No necesitaba demostrar nada. Su vida no era argumento, era testimonio. Y quien quisiera entender tendría que sentarse, escuchar con todo el cuerpo. Y quizás ni así lograra abarcarlo todo. Poco después, la aldea organizó una ceremonia de transición para Nayeli, como dictaba la tradición. Las niñas que alcanzaban cierta edad pasaban por rituales simbólicos, enseñanzas de las ancianas y consejos de los hombres mayores. Era un hito. Y aquella noche, alrededor de la hoguera, pidieron que alguien contara una historia que inspirara a las jóvenes. Fue Nayeli quien se levantó, aún con la voz temblorosa, aún sin saber si saldría, pero salió, y narró, con las palabras de una hija que mucho escuchó y aún más comprendió, la historia de una mujer llamada Fea, usada como moneda, enterrada en silencio, pero que renació con nuevo nombre, un rostro firme y corazón entero. Contó cómo ella misma nació de esa historia, cómo llevaba dentro cada parte de ella, y al acabar alzó la mirada hacia su madre. Y entonces todos supieron, allí no acababa nada, allí comenzaba de nuevo. Tras esa noche, la historia de Itzeltaya dejó de recordarse para convertirse en tradición, no solo en las palabras de Nayeli, sino en las pequeñas costumbres del pueblo. Las niñas empezaron a trenzar sus cabellos como ella lo hacía, con cintas azules entre las hebra, en homenaje silencioso a la mujer que llegó con miedo y forjó valentía con sus propias manos. Los niños, al aprender sobre el respeto, escuchaban relatos de cómo Nahuel la veía, no como propiedad ni imposición, sino como igual. Y poco a poco, la aldea cambió, no con normas nuevas, sino con una sensibilidad distinta para tratar a quienes llegaban de fuera. Itzeltaya no instituyó nada, pero inspiró todo. Ella siguió viviendo de manera sencilla, cosiendo ropa para los más chicos, preparando remedios naturales con amapola, cuidando la huerta junto a la cabaña. Nunca quiso un cargo ni un título, pero cuando alguien necesitaba sabiduría, consejo o cobijo, era su puerta la primera que llamaban. Nayeli creció fascinada con eso, y cuando su madre le enseñaba, no lo hacía con discursos, sino con preguntas. ¿Viste cómo ella te miró? ¿O qué quería decir ese silencio? Porque Itzeltaya creía que la escucha es un lenguaje, que saber sentir importa más que saber responder. Y Nayeli aprendió, con los ojos, con los gestos, con el ejemplo. Nahuel, envejeciendo a su lado, perdió la prisa y ganó aún más silencio. Plantaba, cosechaba, enseñaba a los jóvenes a rastrear huellas y leer los signos del tiempo. Pero era en los momentos de descanso, junto a Itzeltaya, cuando se rebelaba. No necesitaban hablar. Su amor no dependía de palabras. Estaba allí, completo, en cada fruta compartida, en cada risa quedita cuando Nayeli decía algo inesperado, en cada noche en la que él, ya encansado, recostaba su cabeza en el regazo de ella y se dormía con la paz de quien vivió bien, aunque sin planificar nada. El pueblo los veía juntos y sonreía, porque sabían, aquello era raro. Era el tipo de amor que sobrevive porque no exige, solo es. Cierta mañana, Itzeltaya se sentó a la orilla del río con el cuerpo más lento, el cabello entrecano y las manos marcadas por el tiempo. Nayeli, ya casi mujer, se sentó a su lado y preguntó, ¿crees que valió la pena todo lo que viviste? Su madre miró el agua correr, pensó un instante y respondió con honestidad, no todo vale, pero todo me trajo hasta aquí, y aquí es donde quería estar. Nayeli apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así un largo rato, sin prisa, como si supieran que ese instante, como tantos otros, se convertiría en una de las historias que ella algún día contaría a alguien. Porque, al fin y al cabo, todas las historias que importan nacen así,
en el silencio entre dos personas que se ven de verdad. Con los años, Itzeltaya empezó a caminar más despacio. Su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad, pero sus ojos parecían más vivos que nunca. El pueblo respetaba sus tiempos. Cuando hablaba, aunque en voz baja, todos callaban. No por reverencia forzada, sino por gratitud. Era como escuchar la tierra hablar a través de alguien. Nayeli asumió tareas en lugar de su madre, guió a otras niñas, enseñó lo que aprendió y aún más, cuidó de Itzeltaya con el mismo afecto firme que un día recibió. Y Nahuel, con el cabello ya plateado, seguía presente. Nunca hubo grandes celebraciones ni declaraciones en alto, pero todos sabían que allí había una historia de amor completa, de esas que no necesitan demostrar nada. Fue una mañana común, de cielo despejado y olor a maíz asado, cuando Itzeltaya no despertó. Yacía de lado, como siempre dormía, con la mano sobre el pecho y una suave sonrisa en los labios. Nayeli, al entrar en la cabaña, no gritó. Se sentó a su lado y tomó su mano aún tibia. Lloró, pero sin desesperación. Era como si su cuerpo comprendiera que aquella partida no era una ruptura, sino una entrega. Llamó a Nahuel, quien llegó en silencio, se arrodilló y besó la frente de Itzeltaya. Luego salió a avisar a los demás. El pueblo se preparó para la ceremonia como si estuvieran organizando un agradecimiento, no un duelo, porque la muerte de Itzeltaya no se vio como un fin, se vio como una ofrenda. Aquella noche, alrededor del fuego, todas las mujeres llevaron cintas azules trenzadas en el cabello. Incluso las niñas pequeñas, que tal vez no entenderían del todo el motivo, imitaban con cuidado el gesto de las mayores. Nahuel colocó la piedra lisa, la misma que un día entregó a Camila, dentro de una cajita artesanal, y la enterró junto a la higuera donde ella tantas veces se sentó. Nayeli sostenía una manta bordada por su madre, y cuando la noche avanzó, pidió la palabra. Contó nuevamente la historia de la mujer que renació, donde juraron que se marchitaría. Y en 1900, ese momento, el pueblo entero lloró, pero no de tristeza. Lloró por todo lo vivido, por todo lo transformado. Al día siguiente, el sol amaneció antes de lo previsto, como si quisiera iluminar el mundo un poco más temprano en su honor. Y la higuera, ya vieja y cansada, brotó hojas nuevas. Algunos dijeron que fue casualidad, otros que fue señal. Pero nadie dudó de que Itzeltaya dejó algo allí, algo invisible pero palpable. El pueblo siguió adelante. Nayeli pasó a ser llamada la guardiana de la Tzu. Memoria. Continuó contando la historia de su madre, pero ahora con su propia voz, su propio estilo. Y cuando niñas afligidas llegaban en busca de consuelo, ella se sentaba, escuchaba y decía: mi madre también pensó que no tenía lugar, pero el lugar era ella, y ella se quedó. Con el tiempo, Nayeli viajó a otras aldeas, invitada por mujeres que habían oído hablar de ella y de la historia de Itzeltaya. Iba sola, con su mochila de cuero cosida por su madre y el cuaderno donde anotaba todo lo que veía. Algunas comunidades la recibían con fiesta, otras con cautela, pero bastaba que Nayeli comenzara a hablar, sin gritos, sin exigencias, para que el ambiente cambiara. Contaba historias como quien ofrece sombra, sin prisa, sin condiciones, solo con presencia. Y entre esas historias siempre había un constante: la mujer que llegó sin amor, pero sembró respeto; la mujer que fue moneda, pero se convirtió en memoria; la mujer que no huyó, aun cuando todo le decía que debía desaparecer. Un día, una niña delgada y de mirada baja se le acercó al final de una de esas charlas. Tenía marcas en las muñecas y ojos hinchados de quien no descansa bien hace semanas. Susurró: ¿tú crees que alguien como yo también puede tener una historia bonita?
Nayeli tomó su mano con firmeza y contestó: «Tú ya tienes una, solo aún no has empezado a contarla». Y en ese instante, Nayeli comprendió lo que su madre siempre supo: que a veces lo que cambia la vida de alguien no es lo que vive, sino lo que escucha. Regresó a la aldea con esa certeza en el pecho, como una antorcha que no se apaga, y a partir de entonces comenzó a recoger otras historias, no solo la de su madre, sino las de otros renaceres. En una de esas visitas encontró a un anciano sentado bajo la sombra de un árbol, con la espalda encorvada y la piel marcada por el sol. Le preguntó su nombre y al oír Nayeli guardó silencio largo rato. Luego murmuró: «Camila, conocí a una Camila». Ella no explicó quién era, solo sonrió y se sentó junto a él. Escuchó sus relatos confusos, sus recuerdos entreverados, y al final él dijo: «Aquella muchacha cambió algo, aunque sin querer». Nayeli no corrigió, ni aclaró, simplemente le apretó la mano y dijo: «A veces así sucede el cambio, en el silencio». Y en ese gesto pareció que Itzeltaya había vuelto por un instante en forma de presencia. Poco a poco, Nayeli entendió que su misión no era llevar el nombre de su madre, sino hacer que su vivencia jamás fuera en vano. Creó un pequeño círculo de escucha en la aldea, donde mujeres de todas las edades podían hablar sin miedo, sin público, sin juicio. Algunas contaban lo que vivieron, otras lo que aún no se atrevían a sentir, y allí, sin altar, sin micrófono, sin registro oficial, veía lo que su madre siempre creyó: que toda mujer rechazada lleva en sí una revolución aguardando espacio. Nayeli no tenía todas las respuestas, pero tenía escucha, presencia y herencia. Y con eso seguía, tejiendo el presente con hilos del pasado. Firme, humana, completa. Nayeli continuó escribiendo. Sus cuadernos, antes humildes, se llenaron de detalles, descripciones de mujeres que conoció, palabras nuevas aprendidas, pequeños gestos presenciados. Cada página era un bordado, sin prisa, con sentido. No escribía para publicar ni para demostrar nada. Escribía porque sabía que en el futuro alguien necesitaría esas historias. Y quizá, cuando ya no tuviera voz, sus palabras hablarían por ella. Un día, al revisar los antiguos papeles de su madre, halló una tira de tela con las iniciales CM bordadas a mano. Era muy antigua, quizás de la infancia de Camila. La guardó entre las páginas del cuaderno como quien custodia un amuleto, porque allí, en esas letras torcidas, seguía viva la niña que fue Camila. El tiempo, con su dureza delicada, fue llevándose a los más viejos. Amapola falleció en una noche de lluvia suave, con las manos entrelazadas a las de Nayeli. Nahuel partió poco después, sentado a la sombra de la higuera, como solía hacer, la cabeza apoyada en una de las piedras que él mismo colocó alrededor del tronco. Nayeli no se desesperó. Lloró, sí, y mucho. Pero había aprendido de su madre que la nostalgia no es un vacío, es raíz. Y cuanto más fuerte el vínculo, más profundo lo que queda. Pasó días en silencio, recorriendo los lugares donde solían estar los tres. Y cuando volvió a hablar, no habló de muerte, habló de legado, de continuidad, de todo lo que aún podían hacer de lo que ellos dejaron. La aldea era distinta, pero también la misma, con más niños, más voces, más historias circulando. Y Nayeli, aún con canas en el cabello, seguía siendo llamada la hija de la luz sobre la roca. A veces, cuando el cansancio llegaba temprano, se sentaba junto a la higuera, ya enorme, llena de ramas y sombra, y permitía que los niños se recostaran en su regazo para oír cuentos. Algunos ya sabían de memoria la vida de Itzeltaya, otros pedían la versión real. Nayeli sonreía,
acomodaba a los pequeños en sus brazos y comenzaba. Ella nació en el lugar equivocado, con el rostro que nadie quería, pero fue el rostro justo para cambiarlo todo. Y en ese comienzo, siempre igual, siempre auténtico, residía la fuerza de toda la narrativa. Porque lo que vivió Camila no fue bello, pero fue real. No fue justo, pero fue transformador. Y eso bastaba. Nayeli sabía que su madre no fue una heroína de libro. No salvó al mundo. No tuvo un final espectacular, pero tuvo el final más raro de todos. Uno en que se vive, completa. Uno en que se encuentra la paz. Y ese es el tipo de historia que, contada con verdad, enciende faros en las noches de otras. Porque toda mujer que se siente perdida al escuchar la historia de Itzel Talla puede recordarlo. No es el mundo lo que te define, es lo que eliges hacer cuando intenta borrarte. Una tarde cualquiera, Nayeli encontró a una niña sentada junto al río. Era nueva en la aldea, hija de un matrimonio que vino en busca de un nuevo comienzo. La niña no hablaba mucho, tenía los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Nayeli se sentó a su lado en silencio. Se quedaron así un rato, escuchando el murmullo del agua, hasta que la niña murmuró: «Mi madre dijo que soy fea». Aquello salió seco, sin emoción, como una frase acostumbrada al dolor. Nayeli respiró hondo, miró el reflejo de la niña y respondió: «A mi madre también le dijeron eso, pero ella enseñó a mucha gente a ver de verdad». La niña levantó la mirada, por primera vez sin temor. Y en ese breve encuentro, Nayeli comprendió. El ciclo continuaba, no para repetirse, sino para sanar. Más tarde, esa misma noche, Nayeli escribió en su cuaderno: «La historia de mi madre empezó en silencio y terminó en voz. Fue negada, escondida, ignorada, pero jamás se rindió. Se volvió raíz donde intentaron convertirla en piedra. Y cuando dejó de ser solo mía, se volvió de todas nosotras». Cerró el cuaderno con cuidado, colocó una flor seca entre sus páginas y lo guardó en el baúl que ahora le pertenecía. Ya no había cartas ocultas, ni cintas rotas, ni miedos guardados. Había registros, verdades y un hilo continuo de vida pasado hacia adelante con ternura y coraje. La luz sobre la roca ahora se expandía por todo el valle. En la estación de la cosecha, la aldea celebró un festival en homenaje a las ancestras. Las mujeres colgaron tejidos bordados con símbolos de cada generación, y entre ellos uno azul con el nombre de Itzel Talla, bordado en hilo oscuro. Nayeli no pidió que lo hicieran. Fue decisión de las demás. Y cuando vio el paño ondear con la brisa vespertina, sintió un calor en el pecho que no provenía del sol. Era como si su madre estuviera allí, sonriendo de nuevo, diciendo sin voz: «Seguiste». Y seguir, ella sabía, era el mayor gesto de amor que podía ofrecerle a quien vino antes. Después del festival, Nayeli quedó sola junto a la higuera. El cielo se llenó de estrellas y el silencio era denso, reconfortante. Tocó la tierra alrededor de las raíces, donde aún reposaba la piedra, y agradeció, no con palabras, con presencia, con gratitud por haber sido hija de la mujer que todos olvidaron, pero que ella jamás dejó desaparecer. Lloró un poco, sí, pero fueron lágrimas buenas, de añoranza dulce, esas que limpian, no duelen. Y allí, bajo aquel árbol que era sombra, historia y refugio, sintió que de algún modo el mundo había sido un lugar mejor porque su madre eligió quedarse.